Bueno, seguimos, señores, seguimos aquí en Libertad de Expresión, el programa número 1 de esta hora aquí en TV Canal 28. Miren, señores, hoy es un día, vamos a decir, triste para la provincia del municipio de San Cristóbal. Hoy se cumplen 2 años de esa tragedia que hubo en San Cristóbal, esa gran explosión donde murieron más de 50 personas, o 50 y como 12 desaparecidos, 13 desaparecidos que hubo ahí. Eso no ha parecido, No, porque ahí hubo un problema. Bueno. Un problema es que en el procedimiento del traslado de los cuerpos, de los quemados, como que eso no se manejó de manera científica. Entonces tú sabes que un cuerpo que se quema, lo que quedan son restos, que hay que buscar ADN de los familiares y ese tipo de cosas. Puede quedar una pierna, puede quedar un brazo, puede quedar piel o algo, y eso como que no se manejó bien en INACIT, y al final hubo como 12 o 13 personas que no fueron identificadas, no localizadas. Esas personas quedaron desaparecidas. Entonces hubo un proceso donde me parece que el Congreso había que hacer un procedimiento para que esa persona darla como muerta, porque totalmente desaparecido no quiere decir que estaban fallecidos. Eso después de 3 años. Pero no sé qué hicieron. Hubo algo, no sé, para que el Congreso como que aprobara una ley o algo se hizo para que esas personas ya sean fallecidas y no sé si los familiares pudieran como obtener algunos beneficios de indemnización, ese tipo de cosas. En fin, que ocurrió esto, señores, hace 2 años en Cristóbal. Ahí se ha hecho muchísimas especulaciones. Ahí se iba a construir un parqueo municipal, pero ahí operaba una planta como de plástico. Dicen que de plástico, pero yo fui ahí cuando yo tenía mi programa de asuntos ambientales, Ascenso en el medio ambiente, y entrevisté a una persona y me decía que ahí lo que había era como una maquinita como de como reciclar plástico, pero alguien me explicó que sabe de ese asunto de cartucho de escopeta, que para llenar los cartuchos de escopeta se usa una maquinita como de una maquinita sencilla, que es como un asunto como de llenado del cartucho, y que eso es verdad, porque ahí los expertos dicen que ahí lo más que pudo haber era pólvora, porque esa fue una explosión muy, muy expansiva, que eso llegó a casi 2 cuadras de ahí, y eso fue un desastre ese asunto. Entonces muchos dicen que no, que ahí había algo de cuando Trujillo. Fíjense que el presidente Luis Abinader dispuso que los organismos de inteligencia del ejército, la policía y ese tipo de cosas hicieran una gran investigación para dar verdaderamente con qué fue la causa que originó ese desastre, esa explosión ahí. Al fin es que no se sabe todavía la fecha cuál fue el origen de la explosión. La gente todavía se siguen lamentando de que tampoco hay ninguna persona por lo menos que esté responsabilizada del caso. A los empresarios que operan la planta esa ahí de recicladora lo llamaron a la fiscalía, lo llevaron, pero le dictaron una orden de arresto, de coerción, pero eso pasó ahí y no se ha vuelto a hablar nada de eso. Fíjense que quedan cientos de personas, por lo menos decenas de personas huérfanas, de niños huérfanos que no realmente, algunos parejas sin sus esposos, viudos. El gobierno quedó de indemnizarlo con una mensualidad. Eso creo que no prosperó nada de eso. Fíjense que como eran infelices la mayoría de esta gente, esto ha pasado sin pena ni gloria, este asunto. No, es trágico. Y si la gente sigue todavía con su luto, con su desaparecido, el gobierno no dijo nada, y esto se quedó así porque realmente quien está involucrado en eso son autoridades municipales y del Ministerio de Medio Ambiente, y por lo menos lo que tienen que ver con este asunto de las Fuerzas Armadas que maneja ese asunto de explosivos. Ahí se ha quedado ese asunto y es lamentable. Bueno, lo que pasa es que el caso está complicado porque yo entiendo que eso era una fábrica que la incautaron, no sé qué procedimiento era, y que eso lo tenía era manejando el ayuntamiento, entiendo. No, el ayuntamiento, ahí había un mercado anteriormente, había un mercado ahí. Cercano alrededor. No, en el mismo, donde hubo la explosión había un mercado, era un mercado que había ahí, en el centro de San Cristóbal.
Es un mercado viejísimo ahí, de los tiempos de Trujillo. Sí. Lo que pasa es que el terreno donde esperaba el mercado fue destinado para hacer un parqueo municipal. Sí. Pero entonces ahí había negocios, dentro de ahí había negocios que todavía no habían sido desalojados. Dentro de esos negocios estaba esa planta de asuntos de plástico ahí, que creo que era algo, no tengo la prueba, pero alguien me decía ahí que siempre lo que había era, y había un furgón parado ahí todo el tiempo, un furgón ahí, en la entrada, y que ahí lo que había era una pequeña maquinita, y que ahí no había esa cuestión de reciclaje de grandes cantidades de plástico. Pero que esa fábrica estaba paralizada ya y había pasado el ayuntamiento. Y además, si es una explosión, porque para hacer... Ahí parece que había pólvora, ahí parece. O quizás... Había alguna, No, yo lo que entiendo... No, dame este teatro. Yo lo que entiendo, mira lo que yo entiendo. Yo lo que entiendo es que subterráneamente debió haber, como por ahí te deben pasar agua, cañada, sucio, ese tipo de cosas, que ahí se acumuló una gran cantidad de vamos a decir, de gas. Porque nadie, si es pólvora, no me tiran de una vez porque la pólvora se queda ahí, el hollín y se queda y se vuela a pólvora. Y si era ilegal el asunto ese de la cuestión de llenado de cartucho. Pero tanto organismo de la Fuerza Armada. ¿Y por qué no han dado un informe? La Policía Nacional, sí. La Policía, la Fuerza Armada, sí. Los bomberos, el medio ambiente. No, es un organismo de eso, no va a determinar qué pasó. ¿Y por qué no han dado a conocer el informe de eso? Por eso yo creo que es posible que se haya producido una acumulación de gas subterráneo. Pero está bien, pero que deben de un informe oficial. Sí, mira, ahí lo que hubo fue un escape de un gas metano, de un cético que había ahí de muchos años, de cuando Trujillo y viceversa. Pero digo, una especulación que yo estoy diciendo. Pero está bien, pero mira, inclusive donde hubo la explosión, se dice que lo que estaba era un señor era soldando. Como que estaba soldando, que iban a desmontar un tanque que había ahí. No sé si era de combustible, de un tanque de almacenar de combustible. Y ahí fue que se produjo la explosión cuando estaba en la soldadura, ese asunto. Sí. ¿Entiendes? Pero que me dio un señor a mí, yo no tengo la prueba. Lo aclaro que no tengo la prueba, que Baní y San Cristóbal son los lugares donde esta gente que cazan y tienen escopeta compran cartuchos. Sí, pero que eso... Cartuchos como reciclados. Pero que eso toda la gente se da cuenta. Para hacer una explosión de esa naturaleza, entiendo yo, no es fruto de que una gente con un cartuchito y una maquinita... Pero que necesita pólvora, David, si tiene la pero una gran cantidad de pólvora en gran cantidad, porque esa explosión fue tremenda. Sí, es una cantidad de pólvora. Eso debe ser algún depósito de pólvora, si fuera militar, porque eso fue una explosión increíble. Entonces, pero de que lo den a conocer las autoridades, porque ahí es que está el asunto de la transparencia. O al menos que se quiera encubrir a alguien, se quiera encubrir personas, porque ese es el gran problema de nuestro país, que a veces ocurren las cosas y es como el YC, que no se quiere hablar o no se quiere decir lo que es. Que ojalá que en el YC, como son personas más o menos clase alta que murieron ahí, se esclarezca la verdad. No, mayoría ricos. Entonces, tal vez, y como han puesto demanda y son personas que tienen otro nivel y que tienen quien le duela, pero los que murieron en San Cristóbal son personas pobres y transeúntes. Dueño de negocio y ese tipo de cosas. Bueno, porque el Estado debió dar su versión de eso ya. Hace tiempo. A 2 años. Ya a 2 años, claro. Bueno, señores, esperamos que el caso se aclare. Hacemos una pausa y retornamos.